Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal. Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a tener no solamente un tema muy interesante, novedoso, no por el personaje de quien ya hemos hablado en muchísimas oportunidades, desde diversos ángulos y diversas perspectivas, sino por el tema que vamos a plantear en esta oportunidad, sino que también lo especial de este programa tiene que ver con la invitada. Primera vez que vamos a tener, y eso nos complace muchísimo, a una mujer como invitada de este canal. Ciertamente en el capítulo 100 tuvimos la honra y la oportunidad de tener entre las muchas personas que intervinieron a Inés Quintero, pero digamos fue una participación circunstancial, ya que coincidimos en Puerto Cabello y nos dio un valiosísimo aporte a nuestro capítulo 100 de los 200 años de la toma de Puerto Cabello, pero esta vez tenemos la oportunidad de tener como invitada especial al canal a la doctora Alexandra Telles, quien es abogada egresada de la UCB, que tiene maestrías, tiene posgrados en Alemania, uno en Derecho y otro en Historia, y además es actualmente profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, donde compartimos labores como docentes. Ella en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y bueno, nosotros en la Escuela de Derecho. Así que estamos muy honrados y muy contentos de tener a Alexandra con nosotros en esta serie y este canal. Bienvenida, Alexandra. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Cipriano. Un gusto estar aquí. Bueno, me honra saber eso, que soy la primera mujer, vamos a decir, en una entrevista ya más larga y más profunda. Y Un, bueno, no es fácil conseguir mujeres que estén involucradas con la historia. Todo el mundo conoce a Inés Quintero, sabemos que está la amiga Carol Leal, que está Elena Plaza, tal, pero no ha sido fácil para nosotros conseguir una mujer que quiera participar y que esté dispuesta, bien dispuesta como tú. Y bueno, nos honra y realmente nos complace muchísimo, Alexandra. Así que bueno, y el tema, ya dije que el personaje lo hemos tratado muchas veces, no he dicho de quién se trata, es de Francisco de Miranda, pero el tema además es interesantísimo. El tema es los juicios que le siguió España a Francisco de Miranda. Y vamos a ver que no fueron pocos y también la temática es variada y no fue solamente la corona como tal, sino también la Inquisición. Y a pesar de que la corona y la Inquisición estaban sumamente compenetradas, vamos a ver que la temática fue variopinta, ¿no? Y tú misma nos las vas a explicar. Así que bueno, comencemos entonces con la exposición que nos vas a hacer, Alexandra. Sabemos que Miranda tuvo una vida bien agitada, que, que se involucró con el ejército español siendo muy joven. Se fue de Venezuela en 1771, en enero de 1771, poco antes de cumplir los 21 años, compró el título de capitán en España, se fue a pelear al África, concretamente en el frente de Melilla, hizo méritos propios en el ejército español, pero bueno, ya en el Caribe se involucró en una serie de cosas bajo el mando de su general Cajigal, con quien hizo una excelente relación, y creo que allí empezaron su gloria y sus problemas, pero bueno, nos contarás tú. Adelante. bueno, sus primeros problemas empiezan en 1778 es cuando la Inquisición le abre la primera investigación por poseer libros prohibidos, que bueno, en un personaje como Miranda sabemos que era algo que esperar. O sea, de hecho, eso siempre ha sido una de sus temáticas y de las grandes fuentes de investigación, su biblioteca personal, esa curiosidad innata que él tenía de conocimiento autodidacta, de saber, de comprender, y más el momento al que él llegó a Europa, que es pleno auge de la ilustración, ¿no? Entonces, claro, esos libros de enciclopedistas, de ideas libertarias, de ideas de igualdad que ya estaban empezando a circular
por Europa de toda esa tradición inglesa, francesa, España no lo veía muy bien. Entonces ya ahí viene el primer juicio que se le abre en Sevilla, pero de ese juicio, claro, como es de una jurisdicción un poco separada, por más, como tú ya lo dijiste, que ya ha habido una relación allí entre Estado e Iglesia, recordemos que los Borbones también, una de las cosas que traen cuando asumen el nuevo, eh, en la época imperial, entre 1720 y 1730 del siglo XVIII, es la separación del Estado con la Iglesia. Por supuesto, hubo una relación, una compenetración, se necesitaban mutuamente, eh, había una transferencia de información, pero cada uno por su lado. Y cuando el Estado precisaba algo, pues claro, siempre acudían a ellos. Entonces está ese juicio que lo tenemos allí, se abrió en Sevilla. Miranda tuvo un conocimiento de que eso estaba por allí, de que esa causa estaba abierta, etcétera, etcétera. Pero realmente sus dolores de cabeza y los cambios trascendentales empiezan precisamente en 1782. Como bien lo dijiste, es cuando ya Miranda se encuentra en Cuba bajo las órdenes de Juan Manuel Cajigal, con quien ya había tomado plaza precisamente en España y en África. Ellos se conocían de larga data. Y en cierta forma, Cajigal también cuando supo de la causa de la Inquisición, le hace como la invitación y lo pide para llevárselo a Cuba, como su edecán, pues se habían llevado muy bien, y como para sacarlo de la esfera de influencia de la iglesia y de ese mundo, y se lo lleva. Allí, pues, hacen un trabajo magnífico, se llevan ciertas glorias con la batalla de Pensacola, que hay un reconocimiento de Bernardo de Galvez como la gran figura, pero cuando uno estudia un poquito más, ve que Cajigal y Miranda tuvieron un protagonismo importante en la estrategia, y claro, Miranda hablaba inglés, a pesar de su formación autodidacta, y vamos a decir, esa personalidad carismática, ese quizás especial charm, pues hizo muy buenas migas con varios generales y con parte del ejército inglés, ellos fueron de apoyo por la causa independentista. Eh, y bueno, eh, allí Bernardo de Galvez pertenece a una familia de tradición andaluza, em, siendo su tío la principal figura del Consejo de Indias. Y allí en paralelo, abro un paréntesis porque también es un caso súper interesante el de esta familia, porque bueno, el señor Galvez nace en un pueblo recóndito de la provincia de Málaga, sin grandes bienes de fortuna, y por mérito propio logra estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca a mediados del siglo XVIII y se va ganando, en función de su trabajo, sus contactos, una plaza en la corona española, primero con Carlos III y posteriormente, y hasta que logra escalar hasta un puesto tan importante como el consejero de Indias, que pudiésemos decir es equivalente a, no sé, al ministro o viceministro de Relaciones Exteriores, porque o sea, todo lo que era el Consejo de Indias se encargaba de la administración de justicia y la administración en general de las colonias americanas. Y este personaje en la historiografía española es muy reconocido porque fue un hombre muy proactivo que generó muchos cambios administrativos para bien en el tema aduanal, en el tema de la descentralización, en el tema, en muchas cosas, pero a su vez él también estructuró su red familiar de poder. Entonces su sobrino Bernardo de Galvez, pues fue un general muy importante y a su vez era virrey en México, su hermano virrey en Guatemala, otro sobrino tenía un cargo en Cádiz y así sucesivamente. E incluso dentro de estructura del Consejo de India, desde que se fundó ese consejo a mediados del siglo XVI, nada más había habido dos abogados provenientes de Andalucía. Cuando él ingresó, llegaron a ser 10 de 22
abogados que trabajaban allí. Entonces vemos también en paralelo toda una red y una serie de elementos que configuran allí. Entonces, en cierta forma, si tú estabas bien con los Galvez en el mundo hispánico de la segunda mitad del siglo XVIII, te auguraba un buen futuro o un buen desarrollo en las colonias. Y eso quiere decir, a ver si te estoy entendiendo, Alexandra, todo esto los Galvez viene porque a su vez entonces Cajigal estaba bien con los Galvez, si te estoy entendiendo. Se llevaba muy bien, hubo un reconocimiento. De hecho, Cajigal solicita la promoción de Miranda a teniente coronel y Bernardo de Galvez escribe una carta muy positiva, dando el reconocimiento a su tío de que efectivamente se lo merece, al igual que el ascenso al señor Cajigal. Pero en un punto de la historia, en 1782, hubo un impasse entre Bernardo y Juan Manuel Cajigal. Y allí empiezan los dolores de cabeza, porque entonces le escribe a su tío y bueno, entre estos códigos de, no sé si nepotismo sea una palabra muy fuerte, pero clientelares, todo este sistema que se había construido, pues se ataca a Juan Manuel Cajigal y se aprovecha el flanco de Miranda, del cual sabían que tenía, eh, que Cajigal tenía particular querencia o un particular sentimiento hacia él, y entonces deciden atacarlo a través de él, abriéndole un juicio de traición, de lo que en ese momento se conocía como el delito de lesa majestad, que era un delito muy amplio. Hoy en día pudiésemos decir que es traición a la patria, porque ha tenido allí ha habido una serie de avances y de evoluciones del concepto, pero bueno, le abren una primera acusación por el delito de traición. Este juicio de 1782 tiene varias causas. El primero, como te explico, la acusación es traición a la patria y después vendría una segunda causa que es por contrabando. En el caso del traición, justamente cuando se pasa la batalla de Pensacola, se firma la capitulación entre los ingleses y los americanos, se llega a un acuerdo que el general inglés que pierde la batalla, pues va a ser remitido a Nueva York y de allí lo regresarían a Inglaterra. El señor hace una parada en La Habana, en Cuba, que es donde estaban asentados Miranda y Cajigal. Y bueno, pues era un general del ejército británico. Sabemos que hay unos códigos de guerra, unos códigos cuando se firman capitulaciones y cuando lo reciben y deciden darle un paseo. Miranda no se encontraba ese día en La Habana, era el único que hablaba inglés. Y buscaron a otra persona de apellido Montesinos que no hablaba inglés, pero hablaba francés y toda la comitiva que venía con Campbell hablaba francés, para que fungiera allí de interlocutor, de traductor y darle una vuelta por la fortificación de La Habana, del Castillo de la Princesa, si mal no recuerdo, es el nombre. Y allí hubo toda una serie, cuando esa información le llega a Bernardo de Galvez, se había producido el cortocircuito con Cajigal. Él se agarra de ese fundamento y dice eh, que aprovecharon la visita de un enemigo y le mostraron fortificaciones y le mostraron dónde estaban las armas y que eso podía generar todo un tema de traición, de pase de información, etcétera, etcétera. Y claro, allí el Galvez del Consejo de Indias pues solicita más información y le pide a Cajigal que envíe a Miranda a España para proceder a la investigación que se necesitaba sobre el caso. O sea, una suerte Cajigal como dilata. de, en realidad era una suerte como acusación de espionaje, pues, por decirlo así. Sí, pero ahí se hablaba ya de traición. De traición, Ahí claro, se al final es hablaba traición, pero de por la vía traición. está bien. Ujú. De hecho, cuando tú estudias el delito de lesa majestad y se abre toda la cantidad está el concepto como tal, pero abre toda la cantidad de opciones por las que te podían acusar de lesa majestad, sí, espionaje, incluso falsificación de moneda, porque claro, la moneda tenía, o los billetes, tenían la cara del rey.
Entonces, en ese momento todavía estaba el tema de la majestad divina, la majestad personal, y eso era una forma de, de manipular o de hacer mal uso de la figura del rey. Entonces, también se consideraba una especie de traición que tú estuvieses manipulando esa figura. Eh, y bueno, entonces, claro, Cajigal dilata el envío de Miranda, hace una defensa, explica, no es posible que la persona que le dio el tour o el paseo al general Campbell sea Miranda, porque Miranda estaba en una hacienda y hay formas de demostrarlo. Estaba a 4 leguas de la capital de Cuba, de La Habana. La persona que viajó fue Montesinos, etcétera, etcétera. Pero los Galvez se empeñaron en que no, que eso era mentira, que la persona estaba demostrado, era Miranda. De hecho, Miranda, cuando empieza todo este problema, hace él mismo un sumario, cosa que no nos, bueno, a mí particularmente no me sorprende porque cuando uno estudia la figura de Miranda, pues tú sabes lo detallista, el diario que escribió, la Colombella, o sea, sus características personales de cómo hacer. Entonces, él mismo redacta su defensa, promueve los testigos y dice, mira, aquí está, el hecho tal ocurrió en tal fecha, yo en tal fecha estaba en tal situación, regresé a tal hora, no sé qué, y envía su defensa después años posteriores que siguió el juicio, porque esto fue un juicio que duró hasta 1799, cuando sale una sentencia absolutoria, que logran demostrar que eso no, no fue de esa manera. En el interín, antes de, pues por supuesto, entre que llegaba una carta de Cuba a Madrid, respondían, regresaban, hacían todos los análisis, en 1782 también Cajigal, por ser Miranda su hombre de confianza, lo envía a una misión especial en Jamaica, que era un intercambio de presos que se iba a realizar, pero ahí Miranda sí iba con instrucciones de espionaje. También, eso está muy bien estudiado. Quería que además de generar el intercambio, que iba a ser muy provechoso para España, porque iban a intercambiar, no recuerdo si eran 40 prisioneros y al final Miranda logró que sacaran más de 100, etcétera. Pues se hace toda una operación. Miranda no iba como general, como teniente coronel del ejército español, sino iba en un bajo perfil. Se compraron unos bergantines. Se hizo toda una operación, vamos a decir, de inteligencia o contrainteligencia autorizada por Cajigal y notificada a los Galvez, la cual fue aceptada por ellos. Y Miranda estuvo 3 meses en Kingston haciendo estas labores y como te digo, iba por 40 presos y al final regresó con, si no me falla la memoria, creo que más de 100, el pago en especies de ciertas cosas, el rescate de unos barcos, pero cuando llega a La Habana es capturado. Y claro, como no se tenía información de esa operación, pues también se abrió un proceso administrativo, etcétera, etcétera. Y de ahí se agarran los galvez, entonces también para hacer la otra acusación de contrabando, pero era una operación que ellos mismos habían autorizado. Entonces, claro, aquí viene entonces el juicio empieza a ampliarse. Posteriormente, cuando ya es inminente que por favor envíen a Miranda, se abrieron los juicios, le exigen a Cajigal también que regrese a España, de hecho le quitan el cargo de jefe de la provincia en Cuba, y es cuando le dice Miranda, vete, o sea, quieren tu cabeza, sí, no es la mejor opción, pero deserta prácticamente. Cajigal es el que le dice, anda a hacer tu vida, porque esto va a ser bastante cuesta arriba, y es cuando Miranda parte de La Habana para Estados Unidos y empieza el gran viaje del universo, como lo llamaba él, que es cuando empieza a escribir La Colombella y empieza esa faceta que yo en mis estudios y algunos conocidos historiadores hablamos de que es el rompimiento, pues es cuando él se da cuenta que deja de ser un súbdito y dice, bueno, yo estoy cortando con un imperio que me está maltratando, que además ya las ideas de lo que era, yo ya él tenía sembrada una nueva visión, esa, esa curiosidad de trascendencia, de algo más allá de que era posible. Y claro, Cajigal asume la responsabilidad y se va a España.
Entonces a Cajigal le abren un juicio de residencia. ¿Qué es un juicio de residencia? Es una revisión de las actuaciones del cargo, una especie de juicio de contraloría, lo llamaríamos hoy en día, ¿no? De proceso administrativo bueno, que tú tienes que dar, eh, explicar qué cosas hiciste, entregar tu informe final y entregar todas tus operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, en la doctrina histórica, en España eso se llama empapelamiento. El término existe, que hubo, claro, como había entre el siglo XVI, XVII y XVIII, se dio la tradición de la casuística en el derecho indiano y también se daba en el derecho de Castilla. Y bueno, todo eso viene de la tradición medieval, de cómo era el estudio del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cada caso se evaluaba por separado, si bien había unos principios generales, pero toda esta influencia del derecho natural, etcétera, ahí todavía no se asomaba para nada el positivismo jurídico, pues claro, el estudio era muy particular caso por caso. Y de hecho, como abogado, algo que me llamó muchísimo la atención era la cantidad de jurisdicciones que existían en el siglo XVIII. Entonces, Fíjate tú. Mira, Alexandra, por cierto, antes que avancemos con este juicio Cajigal, que entiendo que terminó preso por bastantes años, por andar protegiendo a Miranda, ya me lo contarás. eh, Quería hacerte solamente un paréntesis para que el tema Jamaica no se nos vaya tan lejos. Esa estadía de Miranda en Jamaica, cumpliendo con esas labores que le encargaron, de ese canje de prisioneros, más otras cuestiones de inteligencia y contrainteligencia, es el momento que, por cierto, nuestro amigo Ovidio Aguilar ubica como el momento más concreto y más posible por la evidencia que él encuentra ante tanta gente que dice no hay ninguna prueba concreta de que Miranda que haya sido masón, porque la gente quiere una pistola humeante, el documento donde diga, sin entender el, el que acta de el certificación. acta de certificación, sin entender que en aquel momento era dificilísimo que eso quedara sentado en un papel por las circunstancias propias de la época, precisamente porque tenían a la Inquisición atrás, los españoles que se hicieran masones en esa época, porque justamente eso era una cosa prohibida y lo perseguían y era uno objeto de cualquier tipo de persecución. este, Ahí está un momento clarísimo porque dice Ovidio haber encontrado, y seguramente es así, porque además está sentado en acta, que Miranda declara entre lo que llevaba en la salida una serie de libros y documentos que solamente un iniciado en la masonería podía tener. Entre ellos, por ejemplo, las constituciones de Anderson, etcétera, una serie de libros prohibidos que tú lo acabas de decir, y que solamente un iniciado en la masonería podía haberlo tenido, que seguramente entonces se inició allí y por eso los tenía en ese momento. Así que allí hay una prueba muy fehaciente de su iniciación masónica y que probablemente ocurrió en ese sitio, porque el gran maestro de Jamaica fue una de las personas por la que él habría tratado en esa circunstancia. Así Efectivamente, Cipriana, como bien lo señalas, cuando uno lee las anotaciones de Miranda y la agenda de ese viaje, una de las instrucciones que le había dado Cajigal, pues era que desarrollara una red en la isla de contactos, de amistades, y el mismo Cajigal pues había redactado unas cartas de presentación y con una de las personas que tuvo su primer contacto Miranda fue con esta figura del maestre mayor de la orden. Y Miranda siempre hacía el comentario de, bueno, que se sentía muy bien con esta persona, que hizo excelente amistad, desarrollaron una gran compenetración, que hizo mucho por él en la isla. Entonces, claro, al momento cuando hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir podium con Ovidio en la charla donde lo conocí, claro, enseguida hice la conexión y dije, efectivamente, recordé estas lecturas sobre el tema de Miranda y dije, claro, sí, tiene toda la razón y la conexión de que esto debe haber sido así. Y más si están esas pruebas, por supuesto, cuando Miranda regresa a Cuba, y es lo que te comenté,
que pues, vamos a decir, como era una operación encubierta, para decirlo de alguna manera en términos modernos, y lo agarra la policía formal o las autoridades competentes que desconocían lo que había detrás, al tomar los barcos, los bergantines en los que viajaba, que traía, por supuesto, algunos productos que ellos habían comprado para la venta, para simular que lo que estaban era en un tema de comercio, pues cuando se ve la lista de bienes, hay una serie de libros prohibidos, que son los libros a los que hace referencia Ovidio, efectivamente. Y si no me falla la memoria, bueno, porque claro, tengo mi tesis la hice ya hace 6, 7 años, creo que se remite una información con esta serie de libros que termina en España y ahí hay una especie de acumulación con el otro juicio de Inquisición y como que un poco más de leña para el fuego de, bueno, este señor, este personaje es particular, es bastante serio en sus temas, Es efectivamente. lo que diríamos ahorita un reincidente. Un reincidente. Sí, sí, En, en este así es. tema de libros prohibidos es un reincidente. Claro, pues ya tú me habías hablado que yo había tenido un problema de libros prohibidos. Claro, en este caso la primera vez por los enciclopedistas franceses. Ahora se No, añadiría, y la literatura en general que él leía, que era una literatura distinta, claro, era era una liberal, literatura de avanzada, de exacto. otras cosas que en el Imperio Español eso no se acostumbraba y lo veían con mucho, por más apertura que el mundo borbónico había hecho, cambios, no estaban preparados para eso. Bueno, acabamos de ver esta interesante conversación con la profesora Alexandra Telles sobre los juicios que tanto la corona española como la Inquisición le siguieron a Francisco de Miranda hasta este punto en que rompe con la corona española. Unos por la causa de la tenencia de libros prohibidos para la época, otras que tienen que ver con su actividad como oficial del ejército español. Infundadas las segundas, pero eso no vino a ser determinado sino hasta casi ya terminando el siglo XVIII. En una próxima entrega veremos ya al Francisco de Miranda que está abiertamente trabajando por la independencia de Hispanoamérica y eso por supuesto va a ser motivo de nuevos problemas y también de nuevos juicios. Pero bueno, eso ya es materia de la próxima entrega. Así que gracias por estar allí y hasta la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, vamos pues.